podría decir que arranqué como en un proceso mío donde yo me sentía muy mal conmigo. O sea, arranqué en el año 2014. eh, bueno, yo nací en el interior, entonces vine a trabajar acá a Montevideo, viajaba, iba, venía, hacía la carrera, empecé a trabajar y me preguntaba, ¿cómo puede ser que me sienta tan mal si siempre hice lo que siempre quise? O sea, no hubo que alguien me dijera, tenés que hacer tal cosa o tal otra. Y me acuerdo que en un viaje que yo iba para Canelo en Chico, iba una vecina con una amiga y la amiga me dice, Fabi, ¿por qué no te haces una lectura de registros? Porque tenemos una hora de viaje conversando y me dice, ¿por qué no te haces una lectura? Y yo le dije, no tengo ni idea Y lo vos que ahí es más o esto. menos qué edad tenías, para Yo, entender. 30, tengo Ok. 39, el año que viene, hace 10 años de esto. Mm. Entonces, le digo, no tengo ni idea lo que es una lectura de registros, pero haceme lo que vos quieras. Aparte lo hacía ella. Y nada, yo fui así como confiada también, con preguntas para mi alma, de por qué me sentía tan mal, y fue, o sea, automático, fue como empezar a llorar, a llorar, a llorar, porque empezar a escucharte a vos misma lo que vos sabés que sentís, pero que no lo podés poner como en palabras, y me empezó a explicar qué era lo que me estaba pasando y qué era lo que tenía que hacer. Entonces yo Mm. la miraba a ella y yo decía, yo quiero hacer eso que ella hace. Y en el momento que ella lo iba diciendo, me dice, mi maestro me dicen que vos vas a tener que llegar hasta la maestría de esto, porque vos viniste para esto. Yo no entendía nada, Mm. ¿tá? Y yo sentía dentro mío una alegría, Diego, no te puedo explicar, porque era como, uff, sé qué es eso y no sé cómo se hace, pero sé que me gusta. Y ahí arranqué enseguida el taller de registro que primero se hacía, en aquel entonces se hacía como por separado. Primero hacías lecturas para vos y a los 3 meses tenías que empezar a leerle a terceras personas, tenías que tomar de nuevo otro taller y me resultó muy fácil. Fue como, no puedo creer que me salga con tanta facilidad.